¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador, y bienvenidos sean al top 10 de los mejores mutantes zoomorfos de Mutant Genetic Gladiator, chicos, aquellos mutantes que dominan por todos los aspectos, ¿no? Estadística, por meta, por antimeta, claramente lo que los hace ser los 10 mejores mutantes del videojuego. Les recuerdo que ya empezamos esta serie de tops, ya hemos hablado de los 10 mejores mutantes Cybers, de los 10 mejores mutantes Necros, de los 10 mejores mutantes Sables, y claramente ahora toca el zoomorfo. Así que chicos, antes de empezar los invito a dejar ese poderoso like, porque les recuerdo que si superamos los 500 likes lo más pronto apenas podamos, continuaremos con el top y claramente estaríamos hablando de los 10 mejores galácticos de MGG. Así que no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de claramente de esos videos. Y bueno chicos, empecemos, ¿no? Claramente introducción, ya saben chicos, los 10 mejores zoomorfos del videojuego, ya saben que los puestos se definen por 3 puntos. Estos 3 puntos claramente son, primero por estadística, claramente la estadística es lo que define qué tan alto puede estar en todos los puntos a favor. Luego por meta, ¿no? De cómo está presente en el meta actual en el videojuego, si es lo suficientemente fuerte para entrar en ello o no. Y luego el antimeta de rol, o sea, qué tan bueno y efectivo puede ser a favor de su gen, ¿no? De lo que él va bien en contra. Así que son 3 puntos que se evalúan y los 3 puntos claramente es lo que definen esos lugares. Así que si de repente dicen, oh, este de un solo golpe le gana a este, pero claro, este otro en realidad va mejor contra todo de ese gen, es lo que define estos puestos. Así que chicos, los 10 mejores zoomorfos, empecemos desde ya. Y bueno amigos, empezamos este top con este mutante legendario zoomorfo con sable, el Sierra Metrodrón. Este mutante, como lo he dicho, legendario, que tiene la habilidad de herida. Entra en este top porque claro, yo sé que tiene una velocidad lenta de 3.51, una vida de 4.926 puntos, casi 5.000, pero principalmente porque tiene un daño muy tremendo de 2.458 puntos, que lo sitúa como el cuarto mutante con mayor individual del videojuego, y en realidad el mutante zoomorfo con más daño de este. Así que principalmente entra aquí porque sumado a su daño bestial, a su vida aceptable y bueno, la verdad, una herida que es bastante fuerte, se queda en estos lugares porque la verdad a favor de Gen en todo es muy loco en el tema por el daño. Y claramente con sus combinaciones de orbes, que actualmente las que destacan como la de velocidad con ataque vida, full vida o forta full vida, es lo que lo hace ser un mutante bastante decente en el meta actual. Puesto número 9 chicos, tenemos a otro mutante legendario y este es el Señor Bestial. Mutante, como lo he dicho, legendario, doble zoomorfo que tiene la habilidad de respuesta. En las estadísticas que lo sitúan en este lugar, ya saben, una velocidad de 3.57, una vida de 4.857 puntos, que la verdad es algo aceptable, pero que destaca por sus daños, que la verdad es bastante fuerte. Individual de 1.984 puntos y el daño múltiple de 1.576 puntos, que lo sitúa como el quinto mutante con mayor individual de todo el juego. Pero lo que lo hace destacar principalmente para quedarse con este puesto es el 40% de respuesta, ya que la habilidad es lo que lo hace destacar totalmente, siendo el mutante zoomorfo pues naturalmente con más respuesta del videojuego. Y claramente con sus mejores combinaciones, sea con Forta Full Vida o Forta Vida Respuesta, es donde más destaca para aprovechar su habilidad y claramente aumentar lo que le hace falta. Puesto número 9. Seguimos avanzando amigos, aquí en el puesto número 8 tenemos al Antropobot Soñador, este mutante legendario zoomorfo con Cyber que tiene la habilidad de fortalecimiento, que en el último cambio balance lo han mejorado y bueno, ha quedado decente con una velocidad no de 3.92, pero principalmente su vida de 5.284, que ya lo hace algo tanque, ya que por el tema del ataque de apenas 1.294 se queda un poco atrás, pero lo compensa que tenga 45% de fortalecimiento, así que un
un mutante que actualmente es buen tanque zoomorfo y fortalecido, aumenta lo que le corresponde, es lo que naturalmente lo corrobora a poder usarse directamente con velocidad y ser más libre en el tema de las combinaciones. Y hablando de las combinaciones, claramente con esa de velocidad, vida y forta o velocidad full daño es donde más destaca este buen tanquecito zoomorfo que apareció en esos últimos balances. Puesto número 7, papus. Aquí tenemos al grandioso Anomaly, este mutante legendario zoomorfo con Cyber que tiene la habilidad de escudito. Se queda en este puesto porque tiene una velocidad muy buena de 8.33 puntos, una vida total de 3.344 que lo hace una vida bastante aceptable para esa velocidad, pero que principalmente es un mutante que sumado a su daño, porque claro, este tiene un daño real de 895 puntos, su ataque zoomorfo, y bueno, el Cyber pega más, 952. Pero, como lo he dicho, destaca por ese aumento de daño que tiene y principalmente por su 36% de escudo. Un mutante que fácilmente puede ir doblegando turnos a la mayoría de los sables del videojuego, con el cual tenga bastante ventaja. Le aguanta la respuesta, como lo he dicho, saca turnos, va haciendo daño y es bastante importante. Y con sus mejores combinaciones, que tiene varias, ¿no? Sea esa de forta ataque, velocidad full daño o hasta forta ataque y escudo para aguantar ciertos combates. La verdad es un mutante bastante destacable para ayudar y soportear esos combates. Seguimos escalando puestos, chicos. Aquí en el puesto número 6 tenemos al Leviatán, mutante legendario zoomorfo con galáctico que tiene la habilidad de respuesta y bueno, su ataque galáctico es múltiple. Este mutante cuenta con una velocidad de 4.17 puntos, una vida de 4.714 puntos, pero donde destaca principalmente este mutante es por su daño zoomorfo, que es de 1.909 puntos, lo cual es un daño más que bueno, y su múltiple de casi 1100 puntos, y que además tiene esa habilidad de respuesta de un total de un 25%. Un mutante que tiene buen daño, una habilidad aceptable, una vida aceptable y una velocidad aceptable. En resumen, es un mutante que es muy bueno en el estándar actual. Principalmente con su velocidad puede superar a la mayoría de los sables del videojuego, aunque como ya saben no es su meta favorito para todos los zoomorfos, pero es donde se encuentra. Y con sus mejores combinaciones, sea con esa de forta vida respuesta, velocidad vida respuesta o velocidad ataque vida, donde tú quieras, y más respuesta o más daño, es un mutante bastante conveniente. El Leviatán. Ok, amigos, llegamos a la mitad de este video, o en realidad la mitad del top, chicos. Puesto número 5, Tecno Caracol, mutante legendario zoomorfo con Cyber que tiene la habilidad de escudo. Este mutante destaca principalmente porque a pesar de ser 3.64 de velocidad, tiene 5.990 puntos de vida, que esto lo hace el mutante número 12 con más vida del videojuego y principalmente el segundo zoomorfo con más vida del videojuego, sumado a un daño tremendo de casi 1.800 puntos, pero que destaca más que todo por tener un 50% de habilidad de escudo. Un magnífico tanque cyber, zoomorfo, ¿no? Que sin lugar a dudas es muy bueno, pero que tristemente debido a su velocidad y el meta actual ha desaparecido un poco, pero ya en el tema de escalas es bastante bueno, y claramente con sus mejores combinaciones, sea con forta vida o forta full vida, puede ser un mutante que puede llegar a ser inmortal contra la mayoría donde él esté a favor de Gem, sin lugar a dudas, porque es mucho daño, mucha vida, principalmente para uno de los mejores tanques zoomorfos. En el puesto número 4, chicos, tenemos al grandioso mutante Rinotauro, mutante legendario, doble zoomorfo con la habilidad de herida. ¿Qué lo hace estar en estos puestos? Pues principalmente, chicos, porque para su velocidad de 4 puntos, él tiene una vida total de 6.268 puntos, que esto lo convierte en el octavo mutante con más vida de todo el juego y principalmente el zoomorfo número 1 con más vida. Es un tanque por excelencia que todos conocemos, aunque no destaca mucho en sus daños, principalmente el individual, que
1400 puntos apenas y el múltiple de casi 900 puntos, y que la verdad en la herida que es una habilidad muy mala, pero este mutante tiene tanta vida y una velocidad aceptable que es lo que lo hace destacar como uno de los mejores zoomorfos actualmente del videojuego, lo tanque que es y claramente la importancia que tiene, claramente con sus mejores combinaciones de Forta vida o Forta full vida, simplemente para aguantar al máximo a favor de Gem, que es una tremenda locura, y ser capaz de soportearte y tanquear todo lo que se pueda. El Rinotauro. Ok, y llegamos al top 3, chicos, ya los 3 más fuertes, los 3 zoomorfos que destacan en todo. Y aquí tenemos al Descolorido, este mutante legendario zoomorfo con necro que tiene la habilidad de respuesta. Como ya lo están viendo, tiene una velocidad de 4.26 puntos, una vida que fue mejorada en el último cambio de balances a 4.826, pero que tiene un daño bastante tremendo, chicos, 2.068 puntos, es una barbaridad. Pero principalmente lo que destaca este mutante es por tener un 35% de respuesta y en resumen ser el mejor zoomorfo de respuesta del juego, sumado a los increíbles daños que tiene. Un mutante que sirve mucho porque la respuesta que le pega es una locura, más su combinación de genes, el daño que puede llegar a generar con las combinaciones que aquí mismo les estaré mostrando, ¿no? O sea, esa de Forta vida respuesta, Forta vida o incluso Forta full vida para molestar lo máximo posible a favor de Gem. Ya les digo yo que el Descolorido siempre ha sido una bestia desde que salió en el tema de la respuesta que puede llegar a mandar. Puesto número 2, amigos, y aquí tenemos al segundo mejor zoomorfo del videojuego actualmente, y ese es el Terror Abisal, chicos, que es una locura hasta dónde ha llegado, porque ya saben que en el último cambio de balances lo han mejorado, y bueno, de ser más o menos tipo el octavo mejor mutante de zoomorfos del juego, octavo, noveno, pues directamente escaló al segundo lugar, ya que para su velocidad de 6.66 puntos, 67, perdón, una vida total de 3.946, que la verdad está más que bien, pero que le han mejorado los daños. Ya saben que el individual ahora pega 1388, pero lo que más destaca es el múltiple de 1044 puntos, llegando casi a pegar lo que es el famosísimo Yamasensei en el tema de múltiples, y que destaca una barbaridad por su 50% de herida, que ya es el que mejor define esa habilidad, con sus mejores combinaciones actualmente, ¿no? Que es esa de velocidad full daño para el puro múltiple para cualquier sable, luego también incluso hasta con herida y claramente hasta equilibrándolo con más vida. Es un mutante muy pero que muy bestial para combatir el meta actual de los sables, del Break, del Barba Negra, de todos ellos, y más, como lo he dicho, una herida bastante fuerte, la que tiene el Terror Abisal. Y bueno, papus, claramente el puesto número 1, que ya lo tenemos claro en realidad desde hace poco más de 2 años, esa Yamasensei, este mutante legendario doble zoomorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento, que bueno, siempre ha sido el mejor zoomorfo del videojuego, y en el último cambio de lances lo han mejorado un poquito más, claramente por el tema del meta actual. Ya saben que este mutante que comparte velocidad de 6.67, una vida de apenas 3718, pero que lo más fuerte en él es su daño y su habilidad, ¿no? Porque primero, tiene un múltiple de 1096 puntos, lo cual es bastante. El daño individual de 1776 puntos, que es mucho daño, pero que tiene ahora mismo un 35% de fortalecimiento. O sea, cuando este mutante se fortalece, ya es otro level, y ha sido más que demostrado en el meta actual que es bastante fuerte, chicos. Yamasensei, el mejor zoomorfo desde siempre por excelencia para combatir ahorita mismo Break y casi cualquier sable del videojuego, e incluso casi cualquier gen cuando está fortalecido, porque pega bastante, y con sus mejores combinaciones, chicos, que claramente velocidad full daño es la que destaca sin lugar a dudas. Igualmente puedes llevarlo con un orbe de vida, o claramente también por ahí hay algunos ejemplos con la Yamasensei de full debilitamiento, que se usa principalmente con estrategia, pero full daño, esto es una bestia total para counterear pues todo el meta que estamos presenciando actualmente. Yamasensei claramente iba a estar en este primer puesto.
Y bueno amigos, la verdad espero les haya gustado este video, que les sirva principalmente este top de los mejores zoomorphos del videojuego. Que bueno, yo sé que los zoomorphos actualmente no son los favoritos del videojuego porque hay mucho counter con el tema de los cybers, el breakmaster, el meta de galácticos y de intermedios, por lo cual casi siempre más o menos fuera del top 2, del top 3 no son una locura en el meta actual, pero que Sayama Sensei representa al gem pues carreándolo a tope y a tope. Y claramente chicos, vamos con esas menciones honoríficas, mutantes que estuvieron a nada de entrar, y ya les digo yo que fueron bastante, porque es que los últimos lugares fueron ultra pero que ultra peleados. Claramente en la primera mención tenemos a ese Carlinger, que destaca principalmente por ser el mutante más rápido del videojuego junto a las series, por el cual te puede ayudar con el tema de la etiqueta, con su absorción a aguantar respuesta, bastante bien. Luego tenemos el Emperador Helado, que es un mutante muy bestial en el tema de su daño individual y ataque múltiple, pero su tan baja vida lo limita demasiado. Luego tenemos el Zapador de Madriguera, que ya te digo yo que pega unas barbaridades muy fuertes, pero le pasa lo mismo, una vida demasiado limitada, al igual que la Madre de Dragones que está en estas menciones honoríficas. Muy buen daño, uno de los mejores mutantes en su momento para counterear sables, pero que el meta la ha dejado bastante atrás. Luego tenemos el Cameo, mutante bastante equilibrado, buen daño, buena vida, buena velocidad, herida, que hasta eso está bien, pero es eso, un mutante bien, pero no fuerte. Y luego el Oryctalagus, chicos, que no puedo decir el nombre completo porque madre mía qué complicado, pero en resumen es una madre de dragones con un pelito menos de daño, pero más aguante. Es como que un poquito lo que le falta a la madre de dragones, lo que tiene él, lo que tiene la madre de dragones, lo tiene él. Y claramente zoomorphos que también pueden estar como en esas menciones. Así que chicos, no olviden dejar en los comentarios qué puestos hubieran ustedes seleccionados, qué mutantes hubieran colocado, pero principalmente me gustaría saber su mutante zoomorfo favorito, chicos. Comenten su mutante zoomorfo favorito para saber, y espero algún día pueda llegar a convertirse en meta ese mutante zoomorfito que ustedes tienen como favorito, claro que sí. Así que chicos, like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse de mis videos, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Turn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get